Queridos estudiantes claverianos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad, en el área de matemáticas, vamos a hacer una retroalimentación con respecto a lo que se viene trabajando en el periodo 2 en grado sexto. Entonces, espero que estén atentos y sea un video que les sirva para seguir mejorando en conocimiento y obtener mejores resultados eh, en este periodo. A continuación, voy a socializar eh, las preguntas que se desarrollaron en la última evaluación. Y quiero hacer énfasis en un par de cositas, especialmente en una. Y en esa parte que quiero hacer más énfasis es en que los estudiantes tienen muchas dificultades en la comprensión lectora. Se les dificulta mucho el comprender qué nos quieren decir en una pregunta. Entonces, eso nos lleva a esta segunda parte que es que muchas veces sabemos quizás cómo resolver algo, pero como no sabemos qué nos están preguntando, nos estamos equivocando en la respuesta. Entonces, yo sí les invito a que hagan el esfuerzo por dedicarle más tiempo a la lectura, ¿sí? En casa, en el tiempo libre, también en el colegio, para que mejoren esa debilidad que tienen, que se convierte en una fortaleza para cada uno de ustedes, la comprensión lectora. Y de seguro que va a ser mucho más fácil mejorar sus resultados, no solamente en matemáticas, sino en todas las áreas. Entonces, eh, vamos a comenzar con esta primera pregunta que se desarrolló eh, en el aula de clase en la semana pasada, o esta semana que terminó, que tiene que ver con un texto de 5 líneas y, y con ese texto de 5 líneas donde nos hablan varias cositas importantes, otras no tan importantes, pero unas más importantes. Yo sí los invito a que, eh, según el tiempo que tengan disponible para resolver una pregunta, realicen ojalá brevemente lo siguiente, que se hagan esa pregunta a sí mismos, ¿de qué trata el problema? Entonces, leyendo el texto, una, dos, tres veces, las veces que usted desea o crea que es necesario, una de las cositas que usted puede concluir es que se trata de la producción de energía eléctrica, de que hay un aerogeneradores, hay aerogeneradores de 200 kilovatios, ¿sí? Y que además nos dicen que son 5 diariamente que se van a utilizar de esos aerogeneradores y que luego nos preguntan esos 5 aerogeneradores qué energía producirán en 30 días. En una segunda instancia de esta pregunta, usted puede comenzar a preguntarse a sí mismo, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué operaciones necesito? Sabiendo que estamos en el área de matemáticas, casi siempre usaremos operaciones, desde las básicas hasta las más complejas. Estamos por ahora en las básicas, suma, resta, multiplicación, división. Entonces, dentro de esa pregunta yo puedo tener respuesta, en este caso, que necesitamos una multiplicación, porque sabemos que cada aerogenerador produce 200. En el día, ¿cuánto se producen? Si son 5, entonces multiplicamos 200 por 5, ¿sí? Y luego de que sabemos cuánto se produce diariamente, nos vamos a averiguar cuánto se produce en los 30 días. Se hace otra multiplicación. Eso que nos dio 200 por 5, después lo multiplicamos por 30 para saber cuánto es la producción en 30 días. Entonces, aquí está la primera operación, 200 por 5, eso me da 1000 kilovatios al día. Luego multiplicamos esos 1000 por 30 y nos está generando 30.000 kilovatios mensuales o en los 30 días con respecto a esos 5 aerogeneradores cuya capacidad unitaria es de 200 kilovatios. Entonces, así se encuentra la respuesta a esta primera pregunta.
Esa metodología usted la puede aplicar en todas las preguntas, pero reitero, depende del tiempo que tengan disponibles para hacer una evaluación, depende del número de preguntas. Pero yo estoy seguro que los 100 minutos o los 90 minutos que le facilité para resolver esta actividad eran suficientes, porque normalmente un estudiante deberá de resolver una pregunta en 3 minutos o menos. Entonces, quiere decir que en 90 minutos usted pudo haber resuelto 20, 30 preguntas fácilmente. Entonces, nos vamos ahora a la segunda pregunta. Esta pregunta, a simple vista, uno observa unos edificios. En matemáticas también es importante comenzar observando las figuras que nos presentan. Y en esa figura, sin leer el enunciado, usted puede visualizar de que eh, hay unos edificios, hay tres edificios. Cada uno de ellos tiene en este lado izquierdo una serie de valores que se refiere a la altura y nos están diciendo que primer, eh, este primer edificio tiene 5,5, ¿sí?, de altura. Este segundo edificio tiene 8 metros. Acá está la referencia. Y esta tercera referencia corresponde al tercer edificio que me dice que tiene una altura de 10,5. Como pueden observar, la diferencia entre cada una de esas alturas es de 2,5. Profe, ¿cómo así que la diferencia? Mire, el edificio uno tiene de altura 5,5 y el edificio 2 tiene 8. La diferencia entre 8 y 5,5 es la recta, obviamente. Entonces, 8 menos 5,5 nos está arrojando 2,5 de diferencia. Igual pasa entre 10,5 con el 8. También la diferencia es de 2,5. ¿Qué significa eso? Que podemos inferir de que la altura de los edificios va aumentando 2,5 cada vez que se construye otro edificio. Entonces, es ahí cuando otra vez nos hacemos las mismas preguntas. ¿De qué trata el problema? Trata de unos edificios, ¿sí?, que están eh, de diferentes alturas y que además va aumentando su tamaño. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué operaciones debo hacer? Entonces, allí lo que tenemos que hacer es calcular, la diferencia de las alturas. Esto se hace a través de la resta. Cada vez que me piden cuál es la diferencia entre este valor y el otro, se están refiriendo a una sustracción, a una resta. En este procedimiento encontramos que las diferencias entre 8 y 5,5 y entre 10,5 y 8 era de 2,5. Significa eso, como le dije hace unos segundos, de que van aumentando de 2,5 metros a medida que se va construyendo un nuevo edificio. Quiere decir esto que el próximo edificio, que es el edificio 4, debe de tener 2,5 metros más que los 10,5 que tiene el tercer edificio. Se le suma 10,5, se le suma 2,5, la respuesta nos está dando 13 metros, que esa sería la nueva altura del edificio. Dentro de las opciones de respuesta, pues la que tenemos que escoger es la C, porque nos dice que tenemos que sumar 2,5 metros a la altura del edificio 3 para así encontrar la altura del cuarto edificio, que es el que nos pide en este momento, en esta pregunta. En esta pregunta 4, más adelante eh, les comentaré por qué no se resuelve la 3, o bueno, la pregunta 3 pues se refiere a unas figuras que solamente están dirigidas en girarse, que mantengan el mismo tamaño, ¿sí?, la misma forma y tamaño. Entonces lo que tenemos que buscar es, en este tercer punto es, en cuál de las opciones la figura no cambió ni de tamaño ni de forma, sino que cambió fue de dirección. Entonces, en esa pregunta para ustedes la respuesta fue la B, en esa tercera pregunta. En la pregunta 4, bueno, nos muestran un pensamiento que nos dice que en cada edificio hay 15 veinteavos de los apartamentos tendrán acceso al parqueadero. 15 veinteavos. Entonces, nos preguntan que de qué forma se pueden interpretar la fracción que utilizó el administrador en su afirmación. Entonces, aquí nos muestra las cuatro opciones de respuesta y miren que ninguna tiene 15 veinteavos, pero nosotros estamos trabajando simplificación. Entonces, ¿de qué trata el problema? De una fracción, 15 veinteavos.
hay un sorteo. ¿Cómo lo voy a resolver? A través de la simplificación. Y el procedimiento que vamos a hacer es usar el 15 veinteavos y a este 15 veinteavos lo analizamos. Observamos que en el numerador está un número par, es múltiplo de 5, tiene tercera, tiene quinta, y en el denominador tiene un número par que tiene mitad, tiene quinta. Entonces lo común en los dos es extraer o sacar la quinta. Sacarle quinta tanto al 15 como al 20. Y sacar quinta al 15 o al 20 es como si dividiéramos entre 5. Significa ello que al simplificar, quinta de 15, quinta de 20 nos daría 3 cuartos. Por eso la opción de respuesta en este caso es 3 de cada 4 apartamentos tendrán acceso al parqueadero. En la pregunta 5 tenemos un sorteo o una ruleta, perdón. En esta ruleta encontramos una serie de expresiones, muñeco, libro, sombrero, reloj, helado, y pues nos están preguntando que qué fracción o cuál es la fracción que representa la cantidad de muñecos en esta ruleta. Sí. Primero que tenemos que hacer es mirar cuántas porciones tiene esa ruleta. En clase hemos hecho ejemplos con porciones de pizza, ¿sí? En una torta, etcétera. En este caso es una ruleta que tiene cuántas porciones, tiene por todo, tiene 12. Si ustedes cuentan todas las porciones, acá arriba hay 6, acá debajo hay 6, 6, 6 son 12. Tenemos 12 porciones, de las cuales 3 son de muñecos, están aquí en azul, ¿sí? Entonces, ¿de qué trata el problema? Trata de un juego de que se llama una ruleta, que hay 12 opciones totales en esta ruleta, y nos interesa saber qué pasa con el tema de los muñecos o del muñeco. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Vamos a organizar la fracción que representa el muñeco según el total de las porciones y luego simplificamos. Entonces, el procedimiento es plantear la fracción. Hay 3 muñecos de 12 opciones posibles. El 3 tiene tercera, el 12 también tiene tercera. Entonces, lo que podemos extraer es tercera porque el 12 es par, pero el 3 no es par. Entonces, toca buscar es un número que me pueda dividir a los dos o un sí que me pueda dividir a los dos al mismo tiempo. En este caso es el 3, tercera de 3, 1, tercera de 12 es 4. Por eso la respuesta es un cuarto. Uno de cada 4 opciones que hay aquí en esta ruleta corresponde a muñeco. En la pregunta 6, Valeria quiere sembrar en la huerta escolar y su profesor de ciencias le da una bolsa con semillas. ¿Qué contiene la bolsa? Tiene 3 semillas de tomate, 4 de maíz, 2 de pimentón. Entonces, algo que podemos inferir enseguida. ¿Cuántas semillas hay en total? Tenemos las 3 semillas de tomate, las 4 de maíz y las 2 de pimentón. Esa suma me da 9 semillas. Ya yo sé que en ese ejercicio me están hablando de 9 semillas. Entonces, ¿qué nos preguntan? ¿Cuál es la porción, perdón, cuál es la porción de semillas de maíz? Entonces, lo que debemos hacer en este caso es hacer una operación y la vamos a hacer con este color, vamos a ver, con rojo. Muy bien. Entonces, tenemos 9 semillas totales, de las cuales, ¿cuántos son de maíz? 4. Quiere decir que 4 novenos es la porción de maíz que hay en esta bolsa que tiene 9 semillas. 4 semillas de maíz, 9 semillas totales, así se llama la fracción. No se puede simplificar porque el 4 es par y 9 es impar, el 4 tiene de mitad, el 9 tiene de tercera, no podemos calcularle o simplificar más. Queda 4 novenos la respuesta en este caso. Entonces, aquí tenemos 4 novenos en la respuesta. Bueno, seguido de eso, tenemos que estar... En un colegio se están organizando las Olimpiadas Deportivas. Nos dicen que cada vuelta que se trabaja en esa pista es de 1/4 kilómetro, es decir, al recorrer una vuelta completa, en esa pista se recorre 1/4 del kilómetro. Pero como son 3 vueltas, lo que podemos plantear es que ese 1/4 se debe repetir ¿cuántas veces? 3 veces. Yo puedo hacerlo sumando 1/4 3 veces, porque son 3 vueltas.
Y esta respuesta, como tenemos fracciones homogéneas, que también lo hemos trabajado en el aula de clase, conservamos el 4 que es aquel denominador que se repite, ¿sí? Por eso son homogéneas, y se suman los unos. Como hay tres unos, la respuesta me dará 3. La respuesta sería 3 cuartos, que corresponde a la opción A en este caso. Profe, ¿qué otra forma puedo hacerlo? Que puedo utilizar el 3 que son 3 vueltas, lo multiplica por un cuarto, que es lo que mide, lo que se gira en cada vuelta, y se multiplica 3 por uno y se deja en 1 4. Entonces se llama fracción de una cantidad. Es un tema que quizás no manejan aún, pero que también es sencillo. Entonces, en resumen, al dar 3 giros completos en esa pista de atletismo, se recorren 3 cuartos kilómetros. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva que nos plantea las preguntas 7, en este caso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Que este, perdón, este es el Ermeyer o esta eh, jarra, si le pueden decir, tiene una capacidad de 1 litro. Aquí está 1 litro acá en esta parte acá arriba. Quiere decir que si para poder llenar, para poder completar 1,75 se requiere más de 1 litro. Este litro no me alcanza, entonces tengo que utilizar como ¿cuántos? Tengo que utilizar más de 1 litro como les dije. Y aquí hay más dos. Estas dos opciones se descartan. ¿Por qué? Porque solamente hay un solo recipiente. Entonces acá tenemos dos recipientes y acá también tenemos otros dos recipientes. La diferencia es que este recipiente está lleno. Aquí tengo 1 litro y que este está más de la mitad, ¿sí? Y está más de la mitad quiere decir que hay más de litro y medio. Y además de eso podemos observar que va de 0,25 en 0,25 hasta llegar a 1. Quiere decir que a 0,5 le sumo 0,25 me da 0,75 y uno que había acá en este lado, pues sería la respuesta esta 1,75 se representa en ese esquema, donde hay un recipiente lleno y el otro le hace falta la cuarta parte o se ha usado la 3/4 parte, quiere decir 0,75. Entonces, en ese sentido, pasamos ahora a la siguiente diapositiva, donde encontramos prácticamente el mismo tema. ¿Cuál es el tema? Encontramos en la primera parte, en el punto 9, representación de impropias, en el punto 10 igualmente, y también pasa eso en el punto 11. En el punto 9 encontramos tres circunferencias o tres círculos donde están divididos en cuatro sectores y pues esa división me da a mí el nombre o el número que va en el denominador. Como está dividido en cuatro sectores, la opción de respuesta tiene que tener por regla en el denominador el número 4. Se descarta entonces la opción A porque esa tiene 9/16. Entonces, eh, aquí lo que tenemos que hacer es verificar. Aquí busco un lápiz, aquí está, y vamos a desarrollar. eh, Tenemos que Aquí tenemos 4 completicos y 4 8, y acá tengo 9. Quiere decir que tenemos 9 rellenos o sombreados. ¿De cuántos que hay en cada uno? De a 4 que hay en cada uno. ¿Sí? El número de divisiones que tiene eh, cada figura, en este caso son 3, cada una de ellas está dividida en 4 sectores, eso me da el valor del denominador. Y la cantidad que hay sombreada me da el valor del numerador. Pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta 10. Tenemos cuántas completas. Una, dos, tres. Hay tres completas, se descarta esta. Esta se descarta. La B. Y luego, en la que está incompleta, encontramos 5 sectores sombreados de 6 que hay en total. ¿Sí? 5 sombreados de verdecito de 6 que hay en total.
Entonces tengo tres completas o tres hexágonos completos y uno que tiene 5 sextos. Entonces, por eso la opción de respuesta es 3 5 sextos. ¿Sí? 3 5 sextos. Miremos lo que pasa ahora en la recta numérica. La pregunta 11. Uno completo, dos completos, tres completos, pero en la cuarta porción hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis segmentos, ¿sí? En esta última porción de cuatro, que para llegar entre 3 y 4 hay seis segmentos, pero de esos seis segmentos se selecciona el quinto. Quiere decir que otra vez es 5 de 6. En este segmento de 3 a 4 hay 5 de 6 porciones, 5 de 6. Entonces, el punto rojo está en el puesto 5, hay 6 que debería 5 sextos, y ya tenemos 3 completas hasta aquí, otra vez sería entonces 3 5 sextos, 3 completas y de las últimas 5 sextos. Entonces, ahora pasamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta 12 posiblemente, y tenemos el perímetro de un rectángulo que tiene de alto 10,1 y de ancho 9. Entonces, ¿de qué trata en este caso? Trata de un rectángulo que tiene dimensiones de 10,1 de largo, 9 de ancho. Nos están preguntando el tema de perímetros, ¿sí? El perímetro se puede calcular, aquí nos dicen, multiplicando dos veces el largo y dos veces el ancho y se suman, o se suman todos los lados que tiene este rectángulo. Se sabe que tiene de alto o de largo 10,1, entonces por acá, el lado derecho también tiene que medir 10,1 centímetros. Y acá de ancho tiene 9 centímetros, también será en la parte superior 9 centímetros. Si se suman los cuatro valores nos da 38,2 centímetros. Entonces, por eso la opción de respuesta es la A. En la pregunta 13 observamos de que nos piden el mínimo como un múltiplo y nos dan los múltiplos de 4, de 6 y de 9. Que tenemos que buscar entonces cuál es el múltiplo que se repite en los tres, ¿sí? El primero que se repita en los tres al tiempo, ese es el mínimo como múltiplo. Entonces observamos que el 36 se repite, está en el mínimo, en el múltiplo de 4, también está en los múltiplos de 6, de 36 y también está en los múltiplos de 9. ¿Por qué no me sirve el 18? Porque solamente está en el 6 y en el del 9. ¿Por qué no me sirve el 12? Porque solamente está en el múltiplo de 4 y en el múltiplo de 6. Tiene que estar en los tres al tiempo porque son tres los valores que estamos hallándole el mínimo como múltiplo. Por eso la opción de respuesta es 36. La pregunta 14 nos dice que en una botella hay 3/4 litros de leche y se va a consumir un cuarto. Entonces, acá tenemos unas fracciones homogéneas porque tenemos 3/4 y un cuarto. Si son homogéneas y vamos a saber cuánto queda, pues tenemos que decir que ¿cuál sería el procedimiento? ¿Qué operación debo realizar? Pues la sustracción de lo que había antes y de lo que hay después de consumir el un cuarto. En este caso, tenemos 3/4 menos un cuarto, la respuesta es 2/4. En la pregunta 15 tenemos una valla, ¿sí? Una valla en la que tenemos un sector que mide 2/5, otro sector que mide 4/5, seguido de otro sector que tiene 7/5 metros de ancho, de longitud. Entonces, son homogéneas. Para medir todo el largo de esa valla tenemos que hacer una suma de los tres sectores, de lo que mide cada sector. Esa suma nos da 13/5, porque es homogénea, se conserva el 5, se suman los numeradores y la respuesta me da 13. Entonces, la longitud total de esa valla es 13/5 metros. En la pregunta 16 tenemos que cuál no es el divisor de 20 y cuál no es el divisor de 42. Es decir, hay que encerrar en cada punto, en el A minúscula y en el B minúscula, cuál no corresponde a un divisor de esas cantidades. Tenemos que diferenciar la A minúscula de las A mayúsculas. Las A minúsculas son puntos que tenemos que resolver por separado, mientras que las A mayúsculas corresponden a opciones de respuesta A, B, C, D, de la cual vamos a escoger una. En este caso estamos con las minúsculas del abecedario, entonces eso es un punto
que debo resolver por separado. Es un punto independiente que está dentro del punto 16. Entonces, de la pregunta 16. Entonces, ¿cuál no es divisor de 20? Pues el 6, porque 6 por 3 es 18. 6 por 4 es 24. Ningún momento me va a dar el múltiplo de dos números enteros. Es decir, el 6 con otro número entero me va a producir 20. Mientras que también acá en el divisor es de 42, el 8 está en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque el 6 sí lo es debido a que 6 por 7 es 42. El 14, 3 veces 14 me da 42. El que no tiene cómo llegar a 42 multiplicándose por otro número entero es el 8, porque 8 por 5 es 40 y 8 por 4 32. Ninguno de los dos nos da 42. Además, 8 por 6 48, tampoco nos da 42. Entonces, el 8 es quien está en el lugar equivocado, no es divisor de 42. En esta pregunta 17 hubo muchas dudas en el aula de clase. Hay ese tema de los números primos, pues yo pienso que los estudiantes lo han visto en quinto, en cuarto, eh, y el número primo no es más que aquel número que solamente lo puede dividir exactamente, o sea, es una división exacta con el uno y con el mismo. Por ejemplo, el número 7 solamente lo divide el uno y el 7 exactamente, que me dé un número entero como respuesta, ¿sí? Mientras que el 9 ya no sería en un número primo. ¿Por qué? Porque el 9 lo divide el uno, lo divide también el 3 y también lo divide el 9. Entonces, lo dividen más de dos números, solamente lo pueden dividir dos números, el mismo número y el uno. El único número par primo es el 2, solamente lo divide el uno y el mismo 2. De ahí en adelante, todos los pares, ninguno es primo. Y de ahí el primer impar primo es el 3, porque lo divide el uno y el 3. Luego viene el 5, lo divide el 5 y el uno. Y ahí muchos impares son primos, pero no todos los impares. Por ejemplo, el 11 lo divide el uno y el 11. El 29, perdón, lo divide el mismo 29 y el uno. Pero el 27 no se puede porque lo divide el uno, el 3, el 9 y el 27. Entonces, esa es la característica de los números primos. Solamente son divisibles por el mismo número y el uno de manera exacta. Entonces aquí estaba el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 30 bueno, aquí no está el 31, el 37, ¿sí? El mismo 41, el mismo 47. O sea, solamente lo dividen el mismo número y el uno. Pasamos a la pregunta 19. La pregunta 19 nos hace la siguiente indicación: que amplifiquemos por 2 el 3 quinto y que simplifiquemos, que es dividir, ¿sí? Tanto el numerador como el denominador, el 20 octavo. Lo vamos a simplificar con el número 4. Entonces, amplificar por 2 es multiplicar por 2 tanto el 3 como el 5. En este caso, la respuesta sería 6 décimos. Simplificar entre 4 el 20 y el 8. Entonces, si yo simplifico entre 4 el 20, 20 entre 4 cabe a 5. Y 8 entre 4 cabe a 2. Por eso la respuesta es 5 medios. En esta pregunta 18 tenemos en el costado superior derecho unos ingredientes para unas empanadas de pino. Preparar 4 unidades. Tenemos un medio de carne, un cuarto de kilogramos de harina, un octavo kilogramo de manteca o de aceite, media taza de leche, en fin, hay varios ingredientes. Nos dicen que ubiquemos lo que son las palabras menor, equivalentes, propias y un medio en estos renglones en los que tenemos que completar este párrafo. ¿Partiendo de quién? Partiendo de, ya les digo, la fracción de carne, ¿sí? De la fracción de carne que se usa para las empanadas. Y si podemos visualizar, acá nos dice que la fracción de carne es de un medio kilogramo. Un medio, 1/2, un medio se lee eso. Entonces, al leerse un medio, nos está indicando que eh,
La fracción que representa la carne para las empanadas se escribe 1/2 y corresponde a una fracción que es propia. ¿Sabe por qué propia? Porque el numerador es menor que el denominador y lo dice allí después. Y al final nos dice que para calcular la suma escribe fracciones que son equivalentes de manera que tengan igual denominador y luego resuelve. Entonces, eh, como son, eh, esas son las palabras que hay que agregar en el párrafo, esa sería la forma correcta de que queden en ese párrafo. Bien, entonces seguimos a la siguiente diapositiva, que es la pregunta 20 y la 21 nos arroja, se parece a las preguntas que estaban, creo que la 9, la 10 y la 11, así les dije también en la evaluación de que son parecidas. Y tenemos dos tortas completas divididas de a 4, quiere decir que tenemos dos partes enteras que van en este espacio más grande, va la cantidad como tal entera, y en la fracción de al lado va a ir la fracción que hace falta o que está rellena en la tercera circunferencia, que hay 2 de 4, hay dos azules de 4 posibles, entonces quedaría 2/4. Que a la final lo que tenemos es 4 y 4 8 y 2 10 10/4 como fracción representada. Aquí tenemos sectores, en la pregunta B tenemos sectores, o en la opción, sí, en el ítem B tenemos 12 porciones en la primera, 12 en la segunda columna o en la segunda sección y en la última tenemos 4 de 12. Entonces tenemos otra vez dos secciones completamente enteras o llenas y de la última tengo 4 de 12, que a la final lo que tengo es 2 y 12, 24 y 4 que hay acá 28, 28 doceavos, porque están secciones de a 12 en cada una de ellas, están divididas en 12 porciones cada sección. En la pregunta 21, entonces hemos trabajado aquí, qué pena repetir, aquí en la parte de la pregunta 20 son números mixtos. Bueno, en la pregunta 21 nos piden que comparemos quién es mayor y quién es menor en cada una de estas parejas A, B, C. Observamos que en la primera pareja está 9,23 o 9,63 centésimas y en la 2 y al costado derecho está 12 con una centésima. ¿Qué está pasando? Que, sí, ¿qué está pasando? Que comparamos las unidades. ¿Cuántas unidades tiene de la izquierda? Tiene 9 y el de la derecha tiene 12. Entonces, como es mayor 12 que 9, no importa que haya después, lo importante es que las unidades ya son mayores. Por eso entonces el mayor es el del lado derecho. En la ítem B observamos que son iguales las unidades. La diferencia es que acá tenemos 65 centésimas y acá tenemos 87 centésimas. Entonces es mayor el 87. Por eso el símbolo abre hacia la derecha. Y en la última tenemos 0,0021 y tenemos 0,0, perdón, 0,002. Como acá tenemos 21 milésimas, acá tenemos 2 milésimas o 20 milésimas, o tenemos que la diferencia es este uno que está después del 2, nos está mostrando que el número de la izquierda es mayor, quiere decir que la boca abre hacia este lado. Entonces, al concluir esta pregunta, hemos terminado esta orientación. Espero que sea de beneficio y que se preparen para estas actividades finales, teniendo en cuenta que hay que hacernos esas preguntas de qué trata el problema, cómo voy a resolverlo a través de cooperaciones y cuál es el procedimiento que voy a realizar. Espero que se encuentren muy bien, que logren observar este video con detenimiento, pausado, con el apoyo, pues, Dios mediante, de alguien en casa para que pueda quizás ser de esa manera más fructífero